Bueno, como estoy explicando, eh, lo vamos a hacer. Cuando yo creo una migración, una migración, lo que hace esto tiene una función que es un up y una función que es un down. El up se ejecuta cuando yo tengo la opción de ir como la base de datos para adelante, tengo la opción de ir para la base de datos para atrás. Esto está bueno para no, porque imagínense que yo subo una feature, la feature cuando yo la subo le hago hacer un up. Si llego a tener un error, un problema, un cambio y quiero que desaparezca, hago un down y se va para atrás y se borra todo. Entonces, todo lo que hago en el up lo deshago en el down. Esta es como la regla general de esto. Entonces, fíjense, acá por ejemplo, crea la tabla de usuarios y acá la borra. Un paso siempre. Lo borra todo. No es que, por ejemplo, si quiero pegársela solo a un campo, No, o no se sea, usa eso. o sea, si vos, por ejemplo, después querés crear, si vos tenés una tabla y le querés agregar una columna, Ujú. vos acá la agregás a la columna y acá eliminás la columna. Es como la idea. Ah, bien. Igual esto, ahora después lo vamos a trabajar un poquito más. Bueno, fíjense en la sintaxis. Acá nosotros tenemos un esquema que va a crear. Este create quiere decir que crea. Si tiene la palabra table, va a modificar. Y create es para crear. Ahora después eso lo vamos a practicar. Tenemos URLs y tenemos funciones. Y acá está el blueprint table. Este blueprint es un... Fíjense que esto, si no me equivoco, esto es un... Tiene pinta de ser una interfaz. Pero no estoy seguro. Si se fijan, pueden seguir acá en los paquetes. Fíjense que esto es Illuminate. Bien. Eso estaba en Top 3, no. El control click no te lleva con este, ¿no? No tengo el autoshoot. Bueno, se los prometo, se los voy a buscar, pero debería estar o por Symfony o por algún lado debería estar. Bueno, es una interfaz. Esta interfaz tiene un montón de métodos que me sirven a mí para crear la tabla. Entonces, cuando usted pone el table ID, lo que hace es crear la tabla y le agrega el campo ID. El campo ID, en este caso, es autoincremental. ¿Qué quiere decir que es autoincremental? Que yo cada vez que agrego una URL nueva, lo que va haciendo, me lo va a... le va sumando un 1. Entonces eso hace que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo después tengo que buscar por ID, puedo decir, dame el ID 7 y es más rápido, digamos. O sea, ID de identificador, ¿no? Y después tenemos el timestamp. El timestamp también está bueno siempre tenerlo. El timestamp tiene son dos parámetros de tiempo. Tiene el parámetro de tiempo cuando se creó y el parámetro de tiempo cuando se editó. ¿Por qué está esto? Porque muchas veces nosotros cuando, capaz que en producción va a pasar, que el usuario dice, che, hice tal cosa y no me funciona. Entonces vos vas y mirás el timestamp y vos decís, bueno, este registro se creó acá y la modificación se hizo acá. Entonces si tiene la fecha de la hora de modificación, van a decir, puede ser que haya pasado por acá. ¿Levantar la mano o algo? No. Ahí te pasé la ruta de del Ay, eso. ahí está, gracias. Bueno, Laravel, Framework, CRC. Ahí está. Ya no lo veo. Abajo, support. ¿Acá? Ah, acá. Support. ¿Y lo otro No. que era? No, perdón, database. Este. Database. Ah, el de arriba era. Claro, yo me busqué el de abajo. Esquema. Blueprints acá. Ahí No, está. es una clase. Bueno, mejor. Acá es una clase. Fíjense que tiene la tabla, que la tabla. Ven, acá tiene la tabla. Bueno, esto de leer acá por adentro está bueno, pero en esta altura no está tan bueno porque
no van a entender como es demasiado, ¿no? Se vuelve demasiada información. Entonces esto más que ayudar me va a marear. Pero bueno, está bueno saber que viene de ahí. Acá. Bueno, y tiene un campo que se llama Create y Update. Y eso me dice cuándo se creó el registro y cuándo se actualiza. Entonces acá hay que agregar dos columnas nuevas, ¿no? Entonces acá yo voy a poner table y acá vamos a poner. Acá hay un montón de tipos de datos. Esto sí entran, esto ya siempre está bueno apoyarse sobre la documentación del Laravel. Entonces acá vienen y ponen migrations. Y acá, si se fijan, hay una tabla que ya va a aparecer. Acá. Todos estos son los tipos permitidos de datos. Cuando yo agrego un dato a la base de datos, tiene que ser lo más exacto posible a lo que yo vaya a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo por ejemplo, edad, yo no voy a poner un int, un big int, por ejemplo. ¿Dónde está? Ven que está integer y está big integer. ¿Cuál es la diferencia? Que este de acá es para números muy grandes y este es para números chicos. Entonces no voy a usar un big integer, voy a usar un integer. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ande más rápido. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo quiero guardar un booleano, fíjense que bool no está, bueno, está boolean, pero este boolean termina siendo lo que se llama un tiny integer, que básicamente esto tiene 0 o 1, es esto. Entonces, como casi siempre hay que buscar el que es más el más preciso al tipo de dato que vamos a guardar. O sea, no se rompan la cabeza con esto, es bastante simple, pero no se rompan la cabeza con esto, no digan que si ponen un dato mal es como, bueno, esto de acá que siempre se hace por optimización. Como que usás, en vez de, si usás un entero, ponele que usás un número de 8 dígitos y si usás otro es como de 25 y estás ocupando como memoria. Claro, el integer, ponerle que son 4 bytes y el big integer son 8, entonces ocupas el doble Claro, al pedo. Entonces, para evitarte eso. para poner dos números, claro. Claro, en caso, por ejemplo, que sepas la edad, pero vos cuando pones texto no sabes cuánto texto te van a poner. Entonces Claro. lo pones grande y después lo vas probando. ¿No? Entonces, bueno, fíjense, nosotros vamos a escribir un string. Vamos a escribir un string. Porque las URLs son string, o sea, no va a haber una URL muy grande. Si quieren más texto, pueden poner text, pero con string está bien. Entonces ponemos acá, poner string, y acá le vamos a poner el nombre en URL long, porque va a tener la URL larga y la URL corta, ¿no? Y después vamos a tener la tabla, vamos a tener el string URL short. Hasta acá venimos bien. ¿Dudas con esto? No, dudas no. No, de momento no. Haces como un recorrido como para repasarlo. Dale, ahora hacemos el recorrido. Una vez que yo tengo las migraciones hechas, o una vez que yo termino las migraciones, la voy a querer probar. Entonces acá, o sea, este comando es para escribir, es para que se me genere el archivo para que yo escriba la migración. Si yo lo quiero correr, voy a poner php artisan migrate. Me va a preguntar si quiero crear, pongo sí, pum, y ahí creo. Esto de acá, lo van a ver acá. Van a base de datos, entran al programa de acá. Base de datos, así, ¿quieres conectarte a la base de datos? Pone abrir y acá está la base de datos. Si ustedes hacen un... Acá está. No sé por qué se llamaba Laravel la base de datos. Bueno, acá está la base de datos, ¿lo ven? Sí.
Y acá está URLs. Entonces si yo vengo acá y miro los... si yo miro los datos, fíjense en que acá está lo que agregamos. Está el ID, que es autoincremental. Después está los varchar, que soportan hasta 255 caracteres. Y el los create, ¿lo ven? Sí. Ahí está. Bueno. Creamos los datos en la base de datos. Ahora hay que crear el modelo de esto, ¿no? O sea, hay que crear cómo yo lo implemento en la aplicación. Todo lo que ahora lo explico, pero esto es la clase que viene, vamos a hacer un repaso, pues un montón de información. Ahora lo que yo voy a hacer es crear el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es la abstracción de lo que yo tengo en la base de datos. O sea, va a funcionar como un conector entre el Laravel y la base de datos. Me va a ahorrar hacer un montón de cosas que yo debería hacer a mano, lo va a hacer el modelo y me va a agarrar como consultas. Es la representación de la base de datos, básicamente. ¿Qué es esto? Entonces hacemos PHP, Artisan, Make. Si alguien se siente perdido, avise ahora y retomamos de donde quiera. Por mí está bien. Bueno. Sí, por mí también, Mati. Dale. Bueno. Joya. Fíjense que acá URL, si nosotros respetamos las reglas de Laravel, ay, no me sale la palabra ahora. ¿Qué dijiste recién, convención? La convención está. Si nosotros respetamos la convención de nombres, no hace falta que nosotros especifiquemos la tabla. Pero si necesito, se puede especificar la tabla. En este caso no, fíjense porque está en singular y se entiende que es eso. Acá nosotros tenemos uno que es una variable que es... creo que es protected. Uy, se me olvidó esto. Buscar eso se me lo olvidó. Hay un... ¿Qué pasa? Yo le puedo decir a Laravel cómo quiero que me busque cómo me trate a las variables. Si yo le pongo fillable, quiere decir que son rellenables. Si yo le pongo oculto, cuando yo hago una consulta, si la consulta no lo pide, no lo va a traer los datos. Y después para casteo, para decirle qué tipo de datos son, si es necesario hacer el casteo. El casteo sirve para decirle, por ejemplo, que esto es un... me sirve para decir que es un... se me fue la palabra. Por ejemplo, que es un booleano, que es un número, que es una fecha, etcétera, etcétera. ¿Y cuál sería, o sea, en el cual podríamos usar un casteo en esto? Si yo ya de por sí antes no le indico el tipo de dato. No, porque no te hace falta, o sea, lo va a decir por sí solo, a menos que vos necesites hardcodearlo. Digamos, cuando vos necesitas hardcodearlo, es eso. Los datos que se castean normalmente son los de fecha, porque la base de datos se guardan como si fueran texto, pero cuando vos en la aplicación necesitas formato fecha. Por ejemplo, para sumarle días, años, hacer cuentas, eso lo casteas en formato fecha, y eso se hardcodea. Entiendo. A mí me gusta poner este Protected Guarded. Está mal porque saltea todas las normas de protección, pero básicamente lo que estoy diciendo es como nada es importante. Entonces es como el modelo está libre de hacer lo que necesita hacer. ¿Me repetís esto que dijiste último, Mati? Que como que... ¿Lo del casteo? Sí. ¿Qué significa castear algo? O sea, vos imaginate... Quiero consultar esto. Vos imaginate, para que no tengo como forma de mostrártela.
Lo de la fecha y todo eso lo entiendo, o sea, el formato en el que se guarda y en el que se usa. Eso lo Claro, entiendo. cuando yo lo guardo en la base de datos, lo voy a guardar como string, como texto, Sí, sí, ¿no? Pero yo cuando lo use en la aplicación, yo lo voy a querer transformar en un objeto tipo fecha. sí, ¿Por qué? Porque capaz que necesite sumarle un día, agregarle un año, restarle un año, no sí, sé. sí. Entonces, para eso voy a hacer el casteo. Para decirle que, Como que lo forzás. claro, esta columna que se llama fecha, cuando me la traigas, cuando me la devuelvas, convertirla en un objeto del tipo fecha. Claro. Viste que en Java haces new date y creas la fecha. Sí, Bueno, sí, sí. es como decirle a este hacerle un new date, por ejemplo, y ya lo hardcodea. Claro. Bueno, voy a mostrar un poquito más de esto y ya cortamos porque ya se me hace mucho. Tenemos acá la URL, ¿no? Vamos a mostrar dos cosas más y ya. Vamos a hacer un public function store. Esto va a ser hardcodeado porque no tengo ya están muchos datos si lo paso con, ¿cómo se llama esto? Si me descargo los programas voy a gastar muchos datos y Sí. no estoy para estar tanto. App models y esto es web. Entonces fíjense, esto de acá, a medida que vayamos avanzando, les voy a agregar más palabras y más palabras. Esto de acá se llama ORM, o Object. Pero se me olvidaron siglas, ORM. Object Relational Mapping o mapeo de objeto relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que me relaciona un objeto, o sea, me crea un objeto, digamos, de PHP, que es una abstracción a la tabla con el mismo nombre. Digamos. Entonces esto es como trabajar sobre el objeto digamos, sobre la tabla casi. Entonces acá hacemos un create, abrimos paréntesis y acá vamos a crear vamos a crear esto. Vamos a crear el objeto. Entonces acá vamos a decir que esto es www.google.com.ar. Y acá la short URL short. Acá como va a depender del dominio, en realidad lo que yo debería guardar es la palabra mágica, digamos, la palabra. Entonces acá voy a poner U, por ejemplo. Response. Vamos a poner message. Okay. ¿Y dónde está el error? El punto y coma, Mati, me parece, ¿no? A ver, pará. En la línea 23. No. No, no es eso. No tiene error. Bueno, fíjense que acá creé otro método que se llama store, ¿no? Entonces ahora yo voy a tener que crear la URL esa. Esto que estamos haciendo no es como se hacen las cosas, sepan, pero me va a ayudar para no agregar tantas cosas. Entonces fíjense en que ahora si yo pego a la ruta store, me va a crear un objeto del tipo store. Perdón, me va a llamar a la función de URL store. Va a llamar esta de acá. Y esta función lo que hace es crea esta URL básicamente y me da un mensaje de que está ok. ¿Se ve? Ah, sí, ahí. En la consola me decís, ¿no? No, la base de datos. Ah, está. Bueno. Entonces fíjense en que yo ahora hago store y fíjense que me devuelve el mensaje que se creó. Y si yo recargo acá, fíjense que ahí se agregó, ¿se ve?
Sí. ¿Se entiende esa conexión? Sí, Creo que sí. sí, no lo memoricé todo de paso a paso, pero Tranqui, sí, el concepto y todo acá es mucho más importante entender el flujo, o sea, entender cómo funcionan las cosas, que los detalles de implementación. Es mucho más importante eso. Así que no pasa nada. Y lo último, ya terminamos. Acá en este index vamos a agregar otro, vamos a decir, no sé, YouTube. Y acá ponemos YouTube. Entonces recargo, lo guarda. Recargo acá. Recargo acá. Y fíjense en que se agrega. ¿Saben? sí. Claro, se va sumando en vez de borrar. Entonces ahora lo que yo quiero hacer en el index, en este de acá, quiero listarlos. Quiero que me muestre todos los que hay, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es decirle URLs y acá vamos a hacer. Le voy a decir a las URL, vamos a hacer así. Vamos a decir, tráeme todas las URLs. Vamos a decir todas las URLs. Vamos a decir que traiga todas. Y acá le decimos. Entonces ahora cuando yo le pego el index, me trae todas las URLs, ¿se ve? Sí, sí. Bueno, hacemos un repaso de todo lo que vimos hoy como para hacer un cierre. Dale. ¿Qué hicimos primero? Vamos a lo que... vamos a cómo funciona el programa y vamos a lo que tendríamos que haber hecho. Primero, nosotros dijimos, bueno, ¿a qué URL le voy a pegar? ¿Y qué va a pasar cuando yo haga clic en esa URL? Es como la primera pregunta que va a hacer. ¿Qué es el recurso que voy a utilizar y qué va a pasar con ese recurso? Entonces, fíjense, yo quiero listar todas las URLs que están guardadas en la base de datos, entonces voy a hacer un get a URL. Y el método se llama index. ¿De dónde? De URL controller. Entonces vengo acá y fíjense que está URL controller. ¿Cómo genero URL controller? Fácil. Ejecuto el comando php artisan make controller URL controller. Entonces, cuando yo le aprieto enter, me genera este archivo de acá. Acá va a aparecer vacío en un principio. Sí. Bueno, listo. Entonces ahora creo el index y puedo ponerle data para que funcione. Fíjense que eso no lo dije, pero yo retorno un response. Este response es algo del Laravel interno. Es una función que devuelve, en este caso, un JSON. Básicamente yo le digo, devuélvete un JSON con esto. Entonces eso es lo que muestra el navegador. Entonces, una vez que yo creo el controlador, voy a decir, che, pero está bien, se muestra, pero yo necesito guardarlo en algún lado, lo necesito guardar en la base de datos. Entonces, para eso voy a crear el archivo que me va a levantar en la base de datos. Entonces voy a tener que ejecutar el comando php make migration create URL stable. Entonces cuando yo ejecuto este comando me va a generar el archivo para poder, digamos, para cuando yo corra la migración lo ejecute en la base de datos. Esta migración por adentro tiene el ID, que es un sign autoincremental, o sea, no tiene signo, o sea, que solamente va a ser positivo y es autoincremental. Quiere decir que cada vez que se guarda un nuevo registro lo va a incrementar en uno. Sí, sí. Después tiene dos campos, que es la URL corta, la URL larga, perdón, la URL corta, y la hora en que se ejecuta eso. Sería el texto, es la hora que se crea el archivo. Bien. Una vez que yo tengo la base de datos creada, voy a crear el objeto que mezcla la base de datos con PHP, que se llama ORM. Todos los lenguajes de programación tienen un ORM que es básicamente lo mismo. Entonces vamos a crear un modelo. Recuerden que un modelo y ORM no es lo mismo, no significan lo mismo.
se podría decir que una ORM es un modelo, pero un modelo no necesariamente tiene que ser un ORM. El modelo es la representación de la información, vendría a ser. Bueno, y acá creamos el ORM. No hace falta poner tabla. Lo único que agregamos es esto para que nos deje guardar bien los datos, no te traigas problemas. Esto de acá es algo inseguro, pero bueno, no, tampoco es como, si nos ponemos muy estrictos está bueno cambiarlo, pero la verdad es como que tampoco hace mucho el cambio. Entonces fíjense en que URL extiende modelo y es esto, ¿no? Esta es la representación de la base de datos. Entonces, yo en el controlador a ese modelo lo voy a utilizar y lo voy a utilizar en dos funciones. En una para que me traiga todo lo que tiene y en otra para crear para agregarle más registros. Esto de acá está mal, acá deberíamos usar un post, recibir los parámetros, validar que los parámetros sean correctos y un montón de cosas que eso después lo vamos a hacer. Hasta ahí todo. O sea, ahora lo hicimos así porque lo hardcodeaste. Claro, está hecho así porque está hardcodeado, digamos. Está mal, pero está bien para que se entienda. Bien, y después los vamos a crear directamente desde base de datos. Desde Postman o lo podemos crear desde el frontend. Bien. Así que... Y vamos a trabajar básicamente en vez de con el hardcodeado, con el dato que nos entra. Claro, porque fíjense, este es el frontend, le voy a mostrar el frontend por arriba. Entonces fíjense que yo tengo esto que está acá, ¿ven? Que recibe un corto y uno largo. Entonces, ahora tengo un segundo. Entonces fíjense que acá tiene el link original, bueno. Y en vez de hacer esto de acá podemos usar un TestEffect. Esperen que me acuerdo cómo se usaba esto. Acá es un paréntesis. Flechas abrimos y acá hacemos un const init igual así, paréntesis hacemos un fetch. ¿Cómo se usaba el fetch? No me acuerdo cómo se usa el fetch. Le pasas la URL como parámetro, un string. Y esto devuelve un... Esto es así. Esto es const response await. Dos segunditos. Y acá hacemos un const data es igual a await res.data. Y acá hacemos un... Me falta el useState. useState. WordPress. useState. WordPress. Bueno, no sé qué le pasó. Bueno, no importa. Está funcionando mal el snippet. Importamos useState. Che, le falta un montón de cosas al IDE. Entonces esto vamos y vamos. Bueno, y acá tenemos... Y acá tenemos un error, porque cuando llegue acá, esto ya no es shortened, sino va a ser... Bueno, pueden pasar y pasar.
porque acá esto al principio es esto. Dios. Bueno, lo borré, no te puedo creer. ¿Qué le pasa? Tengo un error de Corsa ahora. No me deja... No, está acá. ¿Cómo que Resdata no es eso? ¿Cómo se hace el fetch en JavaScript? Estoy re perdido entonces. No tengo idea, no te puedo ayudar en eso, Mati. Vamos a ver. A ver. Ahora si no le preguntamos a... ¿por qué es esto? Es .json. Creo que el data es de Axios. Y acá este es data. Un segundito. Esto me pasa por hacer todo en las corridas. Y este es todo. Ahí está. ¿Ven? Y ahora, si yo modifico este, en vez de poner Google, pongo, no sé, cualquier cosa acá y lo guardo. Fíjense, yo recargo acá y se actualiza. ¿Se ve? Sí. Genial. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quiero que hagan? Nada, que hagan, no les voy a pedir mucho. O sea, me gustaría que lleguen a lo mismo que yo hice durante toda la clase, pero les va a llevar mucho, me parece, porque es mucho. ¿Se animan a hacerlos por su cuenta, tratando de googlearlo, más que copiar y pegar el código que tengo hecho? Podemos Sí. seguir lo que grabó Nancy, ¿no? Como ayuda. ¿Qué cosa? Podemos seguir como la guía a la par tuya con lo que grabó Nan. Dale, igual ahora yo les voy a poner los pasos, o sea, les voy a decir primero hacer esto, después hacer esto, después hacer esto. Eso justo te iba a pedir, si nos puedes enumerar como paso a paso para poder hacer lo que hiciste, pero sin copiarte. Dale, y los que les voy a pedir, por favor, ahora que somos menos, que pregunten por el grupo. Digo, che, esto no me sale, che, me traba acá, porque los errores Dale. que tengan ahora les va a pasar a todos, o sea, no es que me va a pasar, le va a pasar a uno solo, le va a pasar a todos. Dale, genial, Mati. Y si no les pasa ahora, les va a pasar después, así que como, nada. Dale. Bueno. Bueno. Dale. Gracias, Mati. Ahí Gracias, Mati. esperamos tu mensajito con el paso a paso. Dale, ahora el paso a paso. Dale. Igual si se traban, no llegan a algo, no se preocupen, el jueves seguimos y seguimos donde estamos. Igual, más adelante le voy a dar una bajada de línea del ejercicio que tienen que hacer. Dale. Así nada. Genial. Bueno, gracias, Mati. Chau, chicas. Muy buenas. Que descansen. Dale, hablamos. Gracias. Nos vemos. Chau. Chau.